esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, otra vez y otra vez. Otra vez y otra vez. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Nuestro enfoque va a estar en el verso 12, y el tema de este mensaje es el denuedo santo del pueblo de Dios. El denuedo, el valor santo del pueblo de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios bendiga su palabra. Amados hermanos, vamos a orar. Oh Padre amado, estamos viviendo en tiempos que demandan y requieren valentía. Son tiempos de violencia espiritual. Y Señor, nadie como tu iglesia, con la autoridad delegada que tú nos has dado para hacer esta violencia espiritual, no carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas satánicas, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que nos des tu mente, Espíritu de Dios, y nos ayudes a entender estas profundas verdades y que luego muevas nuestros corazones y nuestra voluntad para recibir de ti una fresca y nueva unción que nos ayuden a vivirlas, no solamente a pensarlas o predicarlas o estudiarlas. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. En su libro El Llamado, el famoso misionero, conocido como el hermano Andrés, porque era un hombre que iba por toda Europa y específicamente en países comunistas, y él iba y llevaba Biblias donde estaba prohibido llevarlas, él las infiltraba de manera ilegal para que el pueblo de Dios tuviera la palabra de Dios. Y había un país muy numeroso al cual ellos querían llevar más de 1 millón de Biblias. Pero ellos tenían que asegurarse que cuando las Biblias llegaran, las personas que las iban a recibir estaban preparados para no solamente guardarlas y distribuirlas y hacer todo lo que tenían que hacer para poner estas Biblias en las manos de creyentes o de personas que las necesitaran, pero también el espía tenía que asegurarse por el bienestar de ellos mismos, que ellos iban a estar preparados para enfrentar el desafío y tomarse el riesgo que representaba si eran arrestados y todo lo que les podía suceder. Así que el hermano Andrés le dijo a este espía que iba allá, le dio una serie de 5 preguntas para que él se asegurara de que se podían tomar el riesgo de llevarles y ponerles en las manos de ellos 1 millón de Biblias. Así que este hermano viajó a este país, llegó y se reunió secretamente con ellos y sacó su lista de un papel que tenía, su lista de esas 5 preguntas. Y la primera era, ¿tienen idea del espacio que se va a necesitar para almacenar 1 millón de Biblias? Y los hermanos se miraron y le dijeron, sí, ya tenemos el lugar, lo tenemos preparado, va a estar muy escondido, se han hecho todos los arreglos. Entonces el hermano les miró y casi con pena les preguntan, ¿entienden ustedes el riesgo que están tomando si los atrapan? Los hermanos se miraron nuevamente y dijeron, sí, estamos listos. Nosotros ya hemos estado en la cárcel por causa del Evangelio. De hecho,
Si tú sumas los años que entre los 5 habían estado en la cárcel por causa del nombre de Jesús, sumaban 72 años, un promedio de 14 años y medio cada uno. Cuando el hermano escuchó eso, él dijo, estos hermanos están más que preparados. Tomó las preguntas y se las guardó en el bolsillo, porque él sabía que todas las demás preguntas se contestaban con esa. El valor de estos hermanos, la fe de estos hermanos había sido probada. No en un momento, no por unos días, sino por largos años de sincera devoción a Jesucristo. Bueno, se hizo el envío, se hizo la entrega, se hizo la distribución y el reino de Dios avanzó increíblemente sobre esta nación que años después se descubriría que tenía millones y millones de creyentes porque Dios había seguido obrando allí. Hay un poder especial que viene a nuestra fe cuando nuestra fe es probada. Yo sé que a nadie le gusta que le pongan a prueba su fe, pero es necesario porque cuando nuestra fe es probada, se amplía nuestra capacidad de recibir más bendiciones de parte de Dios. El contexto de este pasaje es sencillo. Jesucristo acaba de enviar a sus discípulos a predicar en parejas y les dio en el capítulo anterior toda una serie de pautas que ellos tenían que guardar, pero en medio de todas esas pautas, la más sobresaliente era que tenían que vivir por fe. Tenían que confiar que el Espíritu les guiaría donde tenían que llegar, que tenían que confiar en que Dios les haría provisión, en que Dios les guardaría, que el Espíritu de Dios fluiría a través de ellos para sanidad, para liberación de las personas necesitadas que vinieran. Pero mientras Él les ha contado esto, ahora resulta que Él está predicando. Él se fue a predicar a las ciudades de ellos. Los discípulos venían de toda la costa del mar, del mar de Galilea, el lago de Genesaret, también conocido. Entonces Él se fue a predicar allá a Betsaida, a Corazín, se fue a predicar a Capernaum, a esos pueblos que rodean este vasto lago. Mientras Él lo hacía, multitudes vinieron a Él se ponía a enseñarles. Pero es allí cuando llegan 2 discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso. Imagínate eso, este hombre valiente, este hombre lleno del poder de Dios, que fue el pionero del ministerio de Jesús, que fue el precursor que Dios envió antes, el Elías que Dios había prometido. Este es Juan el Bautista, un hombre que había crecido en el vasto desierto de esa región, un hombre que acostumbrado a los espacios grandes, que estaba acostumbrado a los cielos estrellados, que vivió posiblemente nunca o no mucho tiempo en una casa, sino que estaba acostumbrado a vivir a la intemperie, a llevar una vida muy del espacio exterior. Ahora de pronto está en una prisión, está en un lugar tan pequeño, tan angosto, tan estrecho, donde de pronto él se abruma quizá por todos sus temores. Quizás él se pregunta, yo esperaba que tan pronto llegara el Mesías todo esto cambiara, pero no ha cambiado tan rápido como yo esperaba. Todavía me encuentro aquí en la prisión. Quien lo había puesto en la prisión había sido Herodes el tetrarca. Herodes, si ustedes recuerdan, el padre de todos los Herodes, Herodes el principal había muerto y había dividido su reino en cuatro porciones, en 4 partes. Por eso él era un tetrarca. Y si ustedes recuerdan, este Antipas, este Herodes, había ido a visitar a su hermano Felipe, había seducido a la mujer de Felipe y se la había llevado a ella donde él estaba para que fuera su esposa. Su nombre era Herodías y tenía ya una hija, su sobrina. Y si ustedes recuerdan la historia, ella estaba, Juan el Bautista había estado predicando y cuando Herodes pasaba por allá a escucharlo, él lo confrontaba y le decía, tú estás pecando, tú has hecho mal, tú has cometido adulterio, no es correcto delante de Dios que estés viviendo con la mujer de tu hermano. Y por supuesto Herodes se enfadaba, pero no quería tocar a Juan hasta ese punto porque temía las multitudes que iban a escuchar a Juan. Y no quería que hubiera ningún tipo de problema político o rebelión política por hacer algo
sencillamente porque él se sentía mal. Por otro lado, Herodías, la mujer, estaba planificando cómo deshacerse de Juan el Bautista. Pero ahora Juan está preso. Está en una de estas fortalezas que están cercanas allí a la región, y él está allí. Los discípulos van, lo ven, le llevan provisiones, pero Juan está solo, angustiado, solitario. Y de pronto Juan le dice: vayan donde Jesús y pregúntenle: ¿tú estás seguro que tú eres el que yo esperaba, o debemos esperar a alguien más? Hay cierta desilusión en cuanto a Jesús. Y es inescapable, producto quizás de lo que está viviendo, angustiado, solitario, deprimido. Pero cuando los discípulos van y le hacen esta pregunta, Jesús le dice: vayan y díganle a Juan, miren lo que Dios está haciendo. Dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y después le dice esa última declaración: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y entonces ellos se van, y mientras ellos se van, Jesús comienza a hablarle a las multitudes y comienza a enaltecer el ministerio de este siervo. Jesús comienza a darle las flores a los vivos. Nota que Jesús empieza a hablar cuando los discípulos se van en camino, se han ido. Pero Jesús empieza a ubicar históricamente el rol precioso y glorioso que Dios había hecho y había puesto para Juan. Y cómo Juan había sido un profeta y había sido el Elías prometido, pero también el más grande de todas las figuras del Antiguo Testamento. Aunque estaba viviendo en el Nuevo Testamento, él estaba conectado a esa tradición de profetas del Antiguo Testamento. Y nota que Jesús dice: de todos ellos él ha sido el más grande de todos. Más grande que David, más grande que Abraham, más grande que Elías. Bueno, Jesús está diciendo eso porque el rol de él era establecer un enlace, no solamente entre los profetas del Antiguo Testamento que él representaba, sino también con el Hijo de Dios y el ministerio que el Hijo de Dios iba a desarrollar. Pero nota esto, ahí Jesús termina con un verso que es donde quiero concentrarme el resto del tiempo. Es el verso 12. Allí el Señor Jesucristo dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Interesante. La primera verdad, este es uno de los versos que ha sido un poquito polémico porque su construcción en el griego se presta para varias interpretaciones. El hecho de que el primer verso esté en la voz pasiva, el segundo en la voz media, como que crea cierta confusión. Además de que la construcción misma es un poco oscura. Pero si lo miramos en el contexto en que se está dando la interpretación, se puede ver por sí sola. Lo primero que Dios le está diciendo en esa primera parte del verso es que a medida el reino de Dios avanza, primero a través de Juan y luego a través del ministerio de Jesús y luego más tarde a través de la iglesia, desde empezando con los días de Juan, el reino de Dios sufre violencia. En otras palabras, hay una gran oposición en contra del reino de Dios y esa oposición es brutal. Juan está preso, lo van a decapitar, él va a pagar con su vida. En otras palabras, él está expresando el hecho de que el mundo trata de suprimir el avance del reino de Dios. Ellos se paran a contender contra el reino de Dios. Si tú amas a Jesucristo y estás tratando de vivir la vida para el Señor, tú vas a encontrar oposición. Si estás tratando de tener una familia íntegra, una familia amorosa, una familia, el enemigo va a venir contra ti. Si entre tú y tu esposa están tratando de llevar un buen matrimonio que agrada a Dios, tú puedes dar por sentado de que el enemigo va a venir contra ustedes. El enemigo va a venir a ustedes con violencia. Estamos hablando de violencia espiritual que a veces se traduce en violencia física. Si tú miras lo que está pasando en este contexto,
Tú sabes que había un establecimiento religioso, un status quo religioso que se había venido contra Juan el Bautista y contra Jesucristo. Las sectas judías de ese tiempo, tanto los saduceos como los fariseos, como todos los escribas, los abogados de la ley, habían visto en Jesucristo un gran enemigo y en Juan también. Y ellos habían tratado de minar, socavar el ministerio de ambos. De hecho, sabemos que ellos prohíben hasta a la gente que vayan a verles. Critican a Jesús delante de ellos, excomunicaban gente de las sinagogas, los expulsaban de las sinagogas. En otras maneras, todo el enemigo trataba de venirse contra el reino de Dios. Cuando tú ves aún la historia de la iglesia, tú te das cuenta de que el mundo, el enemigo, ha tratado de destruir la iglesia del Señor. Hay un libro que leí hace unos años atrás, es por William Bennett, quien fue el secretario de Educación de Estados Unidos, pero un cristiano practicante. Él escribió después de su retiro, él escribió un libro que se llamaba Probados por el Fuego, donde él mostraba la historia de la iglesia por los siguientes 1000 años después de Jesús y cómo la iglesia había sido perseguida. Y allí contaba los grandes testimonios de los primeros 12 discípulos, que todos ellos, a excepción de Juan, el hermano de Santiago, los hijos de Zebedeo, los otros 11 discípulos murieron como mártires por causa del evangelio. De hecho, si tú recuerdas, Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles que murió violentamente cuando lo decapitaron Herodes. Esta vez Agripa, el sobrino de este Herodes Antipas que mata a Juan el Bautista en aquel tiempo, años después, unos 15, casi 20 años después, es precisamente Herodes Agripa, el sobrino, el que hace decapitar. Y hay una historia muy bonita, la señala Clemente de Alejandría en sus libros. Él dice que la escena de lo que sucedió allí fue maravillosa porque cuando condenan a Santiago a morir, el soldado romano que lo está cuidando, encadenado de la mano con él, Santiago le ha compartido el evangelio y él ve la unción y el valor de este hombre que está dispuesto a morir por causa del nombre del Señor Jesucristo, que en ese momento el mismo soldado se convierte, dice Clemente, y de hecho los decapitan a los dos, porque él dice, le dicen, si tú estás creyendo lo que él dice, pues tú también, y a los dos mueren. Y en un instante esas dos vidas se van al reino de los cielos, ¿no es cierto? Qué poderoso testimonio del denuedo, del valor de estos primeros creyentes. Si tú miras también a otros, Felipe murió como mártir en la India. Tomás también se dice que murió como mártir. Todos ellos murieron como mártires. Pedro, si tú recuerdas, él muere decapitado en Roma. Después que Nerón desata el gran incendio de Roma y la consecuente persecución, porque él le echó la culpa a los cristianos. Entonces, Pedro logra escapar, dice tanto Tertuliano como Orígenes en sus libros, y los historiadores dicen que Pedro logró escapar y salió de Roma, iba a otro lugar, cuando en el camino dice que vieron a Jesús que venía caminando, y cuando Pedro lo mira, lo reconoce y le dice la frase que llegaría a ser el título de un libro y después de una película, el famoso Quo Vadis. ¿A dónde vas? Quo Vadis. ¿A dónde vas? Y tú sabes lo que pasa. Jesús le dice, voy a Roma, voy a ser crucificado otra vez. Y Pedro inmediatamente dice, no, Señor. Y él da la media vuelta y regresa a Roma, y allí es muerto como mártir por causa del Señor Jesucristo. Y podríamos seguir hablando. Timoteo, el amado Timoteo, discípulo de Pablo, cómo es apedreado en Éfeso y dado por muerto porque él se niega a renunciar a su fe cristiana. Era el pastor en aquel tiempo, el obispo de la iglesia de Éfeso. Y por supuesto podemos olvidar a Pablo,
Interesante que el otro Clemente, el Clemente de Roma, hablando de Pablo, dice estas palabras. Él dice, de Pablo dice, después de estar en prisión 7 veces y haber sido exilado, apedreado, Pablo predicó en el oeste y en el este y ganó un renombre digno de la recompensa de su fe. Y partió de este mundo y se fue al santo lugar, habiendo dejado un notable patrón de paciente aguante. En otras palabras, mire el valor de estos hombres santos. Jesús le está diciendo desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, la iglesia o el pueblo, el reino de Dios, dice él, el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia. Hoy día en el mundo entero hablamos de la iglesia perseguida. Millones de cristianos están bajo opresión, no tienen libertad para predicar a Cristo en muchos lugares del mundo, pero aún así el reino de Dios avanza, viene a Jesucristo. Aún personas que tú no te imaginas. Hablaba con un joven de nuestra iglesia en estos días recientes, donde él le testificaba a un joven musulmán porque él quería saber más acerca de Jesús. Pero por supuesto, en muchos países musulmanes, si estas personas vienen a Jesucristo y le entregan su corazón, ellos son desheredados de su familia, son rechazados por la sociedad y en muchos casos sus propias vidas corren peligro. Muchas veces son arrestados, puestos en prisión por creer en Jesucristo. En países como la India, donde se han pasado leyes recientemente proscribiendo el cristianismo, todas esas cosas se ven hoy día. ¿Por qué? Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero esa es solo la primera mitad del verso. La segunda mitad es esta. Y yo te aseguro que la interpretación de esta segunda parte es empoderadora. Dice, pero los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. La palabra biasos puede traducirse como las personas que se esfuerzan, las personas que son valientes, los que tienen coraje, los que son fuertes y no se fajan, los que tienen ganas, los violentos. Yo sé que cuando vemos esa versión y vemos la palabra violencia y violentos, muchas personas dicen, pero eso parece fuera de lugar, porque los cristianos no deben ser violentos. No debe haber violencia en el corazón de los cristianos, pero no estamos hablando de la violencia en este caso física, estamos hablando de una violencia espiritual. Lo que él está diciendo es que dentro del corazón de la gente debe haber una santa desesperación y un santo compromiso y un arrojo y una audacia para vivir la vida que agrada a Dios. Mira el contexto en que Jesús lo está diciendo. Jesús está diciendo que cuando la gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús, la gente sentía una profunda desesperación y estaban dispuestos a remover todos los obstáculos para llegar a Juan y para llegar a Jesús. Grandes multitudes le seguían, a pesar de saber la oposición del establecimiento religioso, a pesar de saber las amenazas que se hacían contra ellos, las maneras en que trataban de amedrentarles. A pesar de todo el mal que les rodeaba, esta gente estaba tan desesperada por Jesús que nada les detenía por escuchar la palabra, nada les detenía por servir a Jesús, nada les detenía por buscar sanidad de sus manos. Había una fuerza espiritual violenta que resistía todo intento de detención. Era un santo arrojo, era un denuedo santo. Era la voz de la libertad que les llamaba. Era el corazón que sabía y conocía que necesitaba desesperadamente recibir la bendición que Juan y Jesús llevaban. Tú lo ves eso en todos los evangelios. Es un ímpetu, una desesperación. Tú la ves en aquel leproso que arriesga todo para venir y depositarse a los pies de Jesús, sabiendo que puede ser apedreado de solo verlo, sabiendo que se corría el riesgo de que aún su vida fuera quitada, porque tú sabes que la gente no quería a los leprosos alrededor de ellos.
Pero él se juega todo por caer a los pies de Jesús para decirle, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Es la fe indetenible de aquellos 4 amigos que están dispuestos a pelearse con Pedro si es necesario. Le tumban el techo de la casa para bajar con cuerdas a su amigo paralítico y ponérselo a la vista de Jesús, sabiendo y creyendo que si Jesús quiere, Jesús lo puede sanar. A pesar de los gritos de Pedro que le dice, ¿qué están haciendo con mi casa? Estos hombres tienen una fe y un denuedo indetenible. Es la misma fe que tú ves en aquel centurión romano que se traga la vergüenza porque tiene un siervo que él estima y el único que lo puede ayudar es Jesús. Y él rompe todas las convenciones tradicionales con tal de ir ante Jesús y decirle, por favor, ten misericordia de mi siervo. Es el principal de la sinagoga Jairo, de aquella misma sinagoga de donde ya habían expulsado a Jesús, que cuando su hija se está muriendo, él pone a un lado todos los prejuicios y el que dirán, y corre a Jesús y le dice a Jesús, mi hija está muriendo, pero si tú vienes, tú la puedes sanar, tú la puedes salvar. Es esa santa desesperación que se prende en el corazón de una persona con un anhelo insaciable, indetenible de buscar a Dios y de recibir de Él bendición. Es aquella, la vemos en aquella mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Te acuerdas cuando ella desesperada en medio de la multitud? También una mujer marcada que tiene que guardar silencio, una mujer que había gastado toda su riqueza en los médicos sin encontrar solución permanente a su problema, pero que tiene la convicción de que si ella toca el borde del manto de Jesús será sana. Y ella se mete apretujada en una multitud y logra tocar el manto de Jesús y recibir el toque sanador. Es Pedro, culpable y avergonzado, arrastrando aquella pesada red en las aguas del mar de Galilea, porque se ha tirado al mar cuando alguien ha dicho, mira, Jesús, el resucitado Jesús está en la orilla. Y Pedro se ha lanzado, se ha empapado y ahora él mismo ala toda esa red de pescados grandes, 153 pesados grandes. Y Pedro la arrastra camino a Jesús para ponerla prácticamente a sus pies, con tal de que a pesar de sus fracasos, él tiene esa hambre y esa sed de que Jesucristo vuelva a mirarlos con ojos de amor. Oh, amado, tú lo puedes encontrar a través de las páginas del Nuevo Testamento. Es una hambre que desespera, que duele. Es una hambre que anhela un encuentro con Dios. Eso era lo que motivaba a toda esa gente. El amor desesperado de encontrar lo que solo Jesucristo puede ofrecer. Hemos pasado en esta pandemia días aciagos, ¿no es cierto? Días difíciles, días de ansiedad, de temores. Hemos vivido momentos difíciles, pero también hemos tenido momentos extraordinarios, donde hemos visto la abundante gracia y el amor fiel de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso lo que ha hecho es poner en nuestros corazones un clamor por un nuevo y fresco encuentro, por una nueva infusión de poder, por una nueva bendición espiritual, por un avivamiento nuevo que venga sobre nuestra ciudad, sobre la iglesia de Cristo en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero. Esa hambre, esa sed que hay en nosotros, ese deseo intenso de ver la gloria de Dios, de ver a Dios cumplir lo que ha prometido, ese santo denuedo que tiene el espíritu de Jacob cuando no quería soltar al ángel y después de haber luchado con él intensamente toda la noche y que le decía, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Es ese deseo, esa desesperación, ese ímpetu que no puede ser detenido, lo que Jesús está hablando aquí. Jesús está diciendo, oh, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no tienen nada, que no merecen nada, pero que necesitan todo lo que necesitan, todo lo que desean lo encuentran en Dios y están dispuestos a venir y nadie los puede parar.
Nadie los puede detener porque hay una firmeza de propósito que no conoce el temor. Es como una persona sedienta que ve el agua y no hay quien le detenga, la necesita. Es como una madre que le quieren quitar a un hijo y se lo quieren robar y ella viene a pelear con lo que tiene, pero a mi niño no me lo tocan. Es esa santa desesperación lo que tú y yo necesitamos. Porque nota lo que dice, cuando tú lo tienes, tú arrebatas el reino de los cielos. Tú lo recibes, nadie te lo puede quitar. Es como si dijera, el mismo Dios dice, no, dáselo, dáselo. Mira cuánto lo anhela. Y el Dios que se goza en darnos su reino, el Dios que nos enseñó a orarlo, venga sobre nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El mismo Jesús que nos enseñó a desear el reino, a aspirar el reino, a anhelar el reino, a desesperadamente buscar el reino y su justicia sobre todas las demás cosas. Es el mismo Dios que dice, con gusto te lo daré, con gusto te lo entregaré, porque me lo has pedido. Yo te pregunto, ¿quieres tú ese amor? ¿Quieres tú esa desesperación? ¿Anhelas tú tener ese deseo? Porque el arma mortal del enemigo es la pasividad, el conformismo. Porque lo que el diablo quiere más que ninguna cosa es, en cierta medida, anestesiarte, neutralizarte, para que tú no tengas este deseo. Pero, amado hijo, hija de Dios, si tú lo sientes, si tú lo anhelas, si tú lo quieres tener, basta con que se lo pidas y le digas al Señor, Señor, dame hambre y sed de ti. Y Dios saciará tu deseo. Cuando tú permites que ese deseo crezca y crezca en ti, es increíble lo que Dios puede hacer. Vamos a orar. Padre, tú estás buscando ahora mismo a hombres y mujeres que tengan esa desesperación, que cultiven esa hambre y sed de ti. Que como Jacob podamos decirte, Señor, no te soltamos hasta que tú nos bendigas. O como decía David, así como el siervo anhela, tiene hambre, brama por esas corrientes de agua de vida, así quiero yo también tener hambre y sed de ti, del Dios vivo, Señor. Oh Padre, pon en nosotros esa sed, pon en nosotros esa hambre, inicia en nosotros ese clamor, porque solamente cuando tú lo sacies veremos ese avivamiento que tanto pedimos y oramos. Solamente cuando nuestro clamor llegue hasta ti, entonces tú te glorificarás y tú brillarás y tú proclamarás tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas. Y tú desatarás sobre nosotros esa gran conmoción espiritual que cambiará nuestra iglesia, cambiará nuestra ciudad, cambiará nuestra nación, cambiará el mundo entero. Oh Dios, desata esa bendición. Pon en nosotros esa sed y luego sáciala para bendición nuestra y bendición del mundo que nos rodea. Gracias, Padre, porque tú pones sed con la intención de saciarla. Tú no eres cruel, tú no eres sadista. Tú lo que anhelas es que te deseemos con pasión, para que con ese mismo deseo y hambre te busquemos y clamemos y oremos, y tú te dejarás encontrar. Y tú vas a satisfacer todo anhelo y deseo que has puesto en nuestros corazones. Y exaltarás el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo, y tu iglesia será bendecida. Oh Padre bueno, gracias por escucharlo. Recibimos de ti lo que te estamos pidiendo, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará, Jesús, de tu amor, inmenso amor, de tu amor?